Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video donde estamos a punto de descubrir los secretos de la resolución de conflictos sin recurrir nunca a los golpes. Entendemos que a nadie le gusta recurrir a peleas físicas. Así que, si alguna vez has deseado una forma de superar a tus adversarios sin lanzar un solo golpe, estás en el lugar correcto. Ahora, hablemos de una filosofía antigua pero poderosa que es como un superhéroe en el ámbito de la resolución de conflictos, el estoicismo. No se trata de convertirse en un robot sin emociones, se trata de dominar el arte de lidiar con situaciones difíciles y adversarios de una manera que te deje en control. El estoicismo, en pocas palabras, es la guía definitiva para mantener la calma y la compostura cuando las cosas se ponen difíciles. Imagina tener un superpoder que te permita navegar por conflictos con gracia y sabiduría, eso es el estoicismo para ti. Así que, prepárate mientras exploramos la esencia del estoicismo y cómo puede ser tu arma secreta en el campo de conflicto sin recurrir nunca al combate físico. ¿Listos? Vamos a sumergirnos. **1. Cultivando resiliencia emocional **. En el mundo del conflicto, las emociones a menudo pueden ser la carta comodín que inclina la balanza. Pero no temas, porque el estoicismo nos dota de una capa de superhéroe para nuestras emociones. Imagina esto, cuando te enfrentas a un conflicto, un enfoque estoico significa que no dejamos que nuestras emociones controlen la situación. En cambio, cultivamos resiliencia emocional. Es como tener un escudo que desvía las flechas de la ira, la frustración y el miedo. El estoicismo nos enseña a no suprimir las emociones, sino a comprenderlas, reconocerlas y luego elegir cómo responder. Así, cuando la tormenta del conflicto llega, podemos navegar a través de ella con mano firme, tomando decisiones no impulsadas por la ira, sino por una consideración reflexiva. *2. Ver las cosas objetivamente *. Ahora, imagina que estás viendo una película. Ves al héroe, al villano y los giros de la trama. El estoicismo nos anima a dar un paso atrás y ver los conflictos en nuestras vidas con una objetividad similar. Se trata de ponerse esas gafas 3D que nos permiten ver más allá de nuestras emociones inmediatas. Cuando vemos las cosas objetivamente, eliminamos las capas de prejuicios personales y emoción, obteniendo una comprensión más clara de la situación. El estoicismo nos enseña el poder del punto de vista neutral, como un árbitro en el juego del conflicto. Al entrar en esta zona neutral, podemos tomar decisiones basadas en una evaluación más precisa de los hechos, en lugar de dejarnos influir por nuestros sesgos emocionales. Imagina el conflicto como un rompecabezas. Ver las cosas objetivamente es como mirar cada pieza y descubrir cómo encajan sin la distorsión del color emocional. Es una habilidad que nos capacita para tomar decisiones más sabias ante el conflicto, no impulsadas por el impulso, sino guiadas por la razón. Así que, en el viaje de la resolución de conflictos, cultivar la resiliencia emocional y ver las cosas objetivamente son como los primeros pasos para dominar el arte estoico. Son la base que prepara el escenario para las otras formas estoicas que exploraremos. ¿Listos para descubrir más? Sigamos adelante. *3. Elegir palabras sabiamente *. Imagina una conversación como un campo de batalla de palabras. En medio del conflicto, el impacto de nuestras palabras puede ser como granadas que escalan tensiones o como ramas de olivo que allanan el camino hacia la resolución. El estoicismo, nuestro sabio guía en este campo de batalla lingüístico, enfatiza la importancia de elegir palabras sabiamente. Cuando las emociones están a flor de piel, el estoicismo nos enseña a hacer una pausa, a dejar que la oleada inicial de emoción se calme antes de soltar palabras. No se trata de contenerse, sino de expresarnos con un propósito. Al elegir cuidadosamente las palabras, evitamos echar leña al fuego y, en cambio, contribuimos a una conversación que fomenta la comprensión. En el ámbito del estoicismo, la comunicación es un arte donde cada palabra es un trazo de pincel. Pintamos un cuadro no de caos, sino de expresión reflexiva, guiada por la razón y la consideración del impacto que nuestras palabras pueden tener en la resolución de conflictos. *4. Convertir obstáculos en oportunidades **. El estoicismo nos invita a ver los obstáculos no como bloqueos, sino como escalones.
Imagina enfrentar un desafío, no con temor, sino con la emoción de descubrir lo que nos puede enseñar. El punto 4 trata sobre la perspectiva estoica de convertir obstáculos en oportunidades. En el conflicto, los obstáculos son inevitables. El estoicismo no niega su existencia, pero transforma nuestra relación con ellos. En lugar de ser una carga, el estoicismo sugiere que levantemos estos obstáculos y los veamos como oportunidades de crecimiento. Los desafíos se convierten en materia prima para construir una versión más resiliente y sabia de nosotros mismos. Es como convertir limones en limonada, pero en un nivel más profundo y filosófico. Al adoptar esta mentalidad estoica, los conflictos dejan de ser simples problemas y se convierten en pasajes hacia el desarrollo personal y colectivo. Es una perspectiva que desplaza nuestro enfoque de lo que se interpone en nuestro camino a lo que podemos construir con los ladrillos que la vida nos arroja. Así que, en el campo de la resolución de conflictos, elegir palabras sabiamente y convertir obstáculos en oportunidades son como emplear herramientas poderosas del arsenal estoico. ¿Listos para más conocimientos? Sigamos con el viaje. Punto 5. Practicar la empatía ***. Imagina el conflicto como una tormenta, con emociones revoloteando como vientos racheados. En medio de esta tempestad emocional, practicar la empatía se convierte en nuestra brújula. El punto 5 nos lleva al corazón de los principios estoicos, la práctica de la empatía como una herramienta poderosa para disipar la tensión. El estoicismo no aboga por la indiferencia, sino que nos anima a ponernos en el lugar de los demás. La empatía, en el ámbito estoico, consiste en comprender los sentimientos y perspectivas de aquellos con quienes estamos en conflicto. No es una rendición de nuestra postura, sino un movimiento estratégico para desescalar la situación. Punto 6. Abrazar la impermanencia ***. Los conflictos pueden sentirse como si duraran para siempre, como una noche interminable. Sin embargo, el estoicismo susurra una verdad profunda, la impermanencia de todas las cosas. El punto 6 nos invita a abrazar esta perspicacia estoica sobre la naturaleza transitoria de los conflictos. Imagina los conflictos como nubes pasajeras, a veces oscuras y pesadas, pero siempre en movimiento. El estoicismo nos enseña que nada, ni siquiera los conflictos, es permanente. No se trata de subestimar la gravedad de la situación, sino de reconocer que cada tormenta eventualmente da paso a la luz del sol. Al abrazar la impermanencia, navegamos por los conflictos con una perspectiva más amplia. Reconocemos la dificultad del momento, pero entendemos que es solo un capítulo, no toda la historia. Esta mentalidad estoica ofrece una luz al final del túnel, recordándonos que incluso en los conflictos más oscuros hay una inherente fugacidad. Así que, en el viaje estoico de resolución de conflictos, practicar la empatía y abrazar la impermanencia son como faros que nos guían a través de los mares tumultuosos. ¿Intrigados? Sigamos desvelando juntos las formas estoicas. Punto 7. Enfocarse en lo que puedes controlar ***. Imagina un campo de batalla donde tienes recursos limitados, tu energía, atención y acciones. El punto 7 nos introduce al concepto estoico de enfocarse en lo que puedes controlar en medio del conflicto. Es como centrarse en tus fortalezas en lugar de dispersar tus esfuerzos en el caos. El estoicismo nos enseña que hay cosas que podemos influir y elementos fuera de nuestro alcance. Frente al conflicto, en lugar de sentirnos abrumados por la vastedad del campo de batalla, el estoicismo nos anima a dirigir nuestros esfuerzos hacia los aspectos que podemos controlar. No se trata de ignorar los desafíos, sino de canalizar estratégicamente nuestra energía donde puede marcar una verdadera diferencia. Al adoptar esta mentalidad estoica, los conflictos se vuelven más manejables. Es como blandir una espada con precisión en lugar de blandirla salvajemente. Enfocarse en lo que puedes controlar es la brújula estoica que nos guía a través del laberinto del conflicto, ayudándonos a navegar con propósito y eficacia. Punto 8. El poder del silencio ***. Ahora, imagina el conflicto como una conversación llena de palabras atronadoras. El punto 8 nos presenta el poder del silencio como una herramienta potente en el arsenal de la resolución no combativa. No se trata de quedarse sin palabras, sino de elegir cuándo dejar que el silencio hable.
En el manual estoico, el silencio es una pausa estratégica, un momento de reflexión en medio de la tormenta de palabras. Es una herramienta que tiene peso, permitiendo que las emociones se calmen y que las palabras se elijan con cuidado. El silencio no es un vacío, sino un espacio para que la comprensión florezca. Cuando los conflictos escalan, el estoicismo sugiere que dar un paso atrás y abrazar el silencio puede ser más impactante que participar en un combate verbal. Es como tomar un respiro antes de responder, un momento que puede disipar la tensión y crear un ambiente propicio para la resolución. El poder del silencio radica en su capacidad para calmar la tormenta, ofreciendo un camino hacia la resolución sin avivar el fuego. Así que, en el viaje estoico de resolución de conflictos, enfocarse en lo que puedes controlar y abrazar el poder del silencio son como maniobras estratégicas que mejoran nuestra capacidad para navegar por el complejo terreno de las disputas. ¿Intrigados? Sigamos desvelando juntos las formas estoicas. Punto 9. Buscar terreno común. Imagina el conflicto como un extenso campo con lados opuestos. El punto 9 nos introduce al arte estoico de buscar terreno común, la práctica de encontrar territorio compartido para cerrar brechas. No se trata de ganar o perder, sino de fomentar la conexión a través de la comprensión mutua. En la filosofía estoica, los conflictos a menudo surgen de una percepción de división entre individuos o grupos. Buscar terreno común es como una misión diplomática, identificando intereses o valores mutuos que pueden actuar como puentes. No se trata de comprometerse por comprometerse, sino de descubrir los hilos que nos conectan, incluso en medio de la discrepancia. Al buscar terreno común, los conflictos se transforman de batallas en sesiones colaborativas de resolución de problemas. Es una estrategia estoica que cambia el enfoque de las diferencias a objetivos compartidos, creando una base para la resolución que no requiere que una parte se rinda, sino que invita a ambas a encontrar un punto intermedio. Punto 10. Ejercitar la paciencia. Ahora, imagina la paciencia como un bálsamo calmante en medio del conflicto. El punto 10 profundiza en las enseñanzas estoicas sobre la paciencia, el arte de mantener la compostura frente a la oposición. No se trata de esperar pasivamente, sino de un enfoque deliberado y estoico para navegar las mareas del conflicto. El estoicismo sugiere que la paciencia es una virtud que nos permite resistir las tormentas del desacuerdo sin ser arrastrados. Imagínala como un escudo que nos protege de reacciones impulsivas. Cuando los conflictos persisten, la paciencia estoica nos anima a dar un paso atrás, tomar una respiración profunda y esperar a que la tempestad emocional se calme. Ejercitar la paciencia no es un signo de debilidad, sino un testimonio de fortaleza. Se trata de elegir el momento de nuestras acciones sabiamente, reconociendo que la resolución a menudo requiere la mano firme del tiempo. En conflictos, donde las emociones pueden exaltarse, la paciencia estoica se convierte en una fuerza guía, ayudándonos a navegar las aguas turbulentas con gracia y resistencia. Así que, en el viaje estoico de resolución de conflictos, buscar terreno común y ejercitar la paciencia son como puntos cardinales que nos guían hacia la comprensión y la resistencia. ¿Listos para más conocimientos? Sigamos desvelando juntos las formas estoicas. Punto 11. El perdón como liberación. Imagina el perdón no como una concesión, sino como un poderoso acto de liberación. El punto 11 nos introduce a la perspectiva estoica sobre el perdón, un camino hacia la liberación personal. El estoicismo nos enseña que el perdón no se trata de aprobar acciones, sino de liberarnos de las cadenas del resentimiento. En el ámbito de la resolución de conflictos, el perdón se convierte en un movimiento estratégico, una elección estoica para liberarnos de la carga de los rencores. Es como desbloquear una puerta que nos ha mantenido prisioneros en la ira. Al perdonar, rompemos las cadenas que nos atan al conflicto, permitiéndonos avanzar sin cargar peso. El perdón, desde la perspectiva estoica, no es un signo de debilidad, sino un testimonio de fortaleza. Es elegir la paz interior sobre un conflicto prolongado. A través del perdón, los conflictos dejan de tenernos cautivos, nos convertimos en los dueños de nuestros propios paisajes emocionales. Es una forma estoica de recuperar el control sobre nuestras reacciones y respuestas, pasando la página a un capítulo sin manchar por los agravios del pasado.
Punto 12. Liderar con el ejemplo asterisco. Ahora, imagina la resolución de conflictos como una sinfonía y a los líderes como directores dando forma a la armonía de sus equipos. El punto 12 nos introduce a la sabiduría estoica de liderar con el ejemplo, encarnar los principios estoicos como líder. No se trata de dictar términos, sino de inspirar a través de acciones arraigadas en virtudes estoicas. El estoicismo enfatiza que los líderes que encarnan los principios estoicos crean un efecto dominó dentro de sus equipos. Es como una piedra arrojada a un estanque, la influencia estoica se propaga, fomentando un ambiente donde los conflictos se abordan con sabiduría y resistencia. Liderar con el ejemplo significa practicar lo que se predica, mostrando a otros el camino de la virtud estoica a través de acciones propias. En el manual estoico, un líder no es solo un tomador de decisiones, sino una luz guía. Al liderar con principios estoicos, los líderes crean una cultura donde los conflictos se ven como oportunidades de crecimiento, no como amenazas. Es un estilo de liderazgo que fomenta la colaboración, la comprensión y un compromiso colectivo para navegar los conflictos con gracia. Así que, en el viaje estoico de resolución de conflictos, el perdón como liberación y liderar con el ejemplo son como piedras angulares, desbloqueando puertas hacia la libertad personal y guiando los esfuerzos colectivos hacia la resolución. ¿Listos para más conocimientos estoicos? Sigamos en este viaje juntos. Punto 13. Invitar al diálogo asterisco. Imagina la resolución de conflictos como un baile, siendo el diálogo la música que guía los pasos. El punto 13 pone un foco en el enfoque estoico de invitar al diálogo, un estímulo para la comunicación abierta como camino para resolver conflictos pacíficamente. En la filosofía estoica, el diálogo no es solo una conversación, es un puente que conecta a individuos y grupos. Invitar al diálogo es similar a extender una rama de olivo, un gesto estoico que dice, hablemos de esto. Es una decisión consciente de reemplazar el silencio con palabras, entendiendo que las palabras tienen el poder de curar, aclarar y construir puentes. Cuando surgen conflictos, el estoicismo sugiere que en lugar de dejar que las tensiones fermenten en el silencio, abramos los canales de comunicación. Se trata de crear un espacio seguro donde se puedan expresar, escuchar y entender perspectivas diferentes. Invitar al diálogo no implica un acuerdo inmediato, en cambio, prepara el escenario para una exploración colaborativa de soluciones. Punto 12. Guiar con el ejemplo asterisco. Ahora, imagina la resolución de conflictos como una sinfonía, y los líderes como directores dando forma a la armonía de sus equipos. El punto 12 nos introduce a la sabiduría estoica de liderar con el ejemplo, incorporar principios estoicos como líder. No se trata de imponer condiciones, sino de inspirar a través de acciones fundamentadas en virtudes estoicas. El estoicismo enfatiza que los líderes que encarnan principios estoicos crean un efecto dominó dentro de sus equipos. Es como una piedra arrojada en un estanque, la influencia estoica se propaga, fomentando un ambiente donde los conflictos se abordan con sabiduría y resistencia. Liderar con el ejemplo significa practicar lo que se predica, mostrando a otros el camino de la virtud estoica a través de acciones propias. En el manual estoico, un líder no es solo un tomador de decisiones, sino una luz guía. Al liderar con principios estoicos, los líderes crean una cultura donde los conflictos se ven como oportunidades de crecimiento, no como amenazas. Es un estilo de liderazgo que fomenta la colaboración, la comprensión y un compromiso colectivo para navegar conflictos con gracia. Así que, en el viaje estoico de resolución de conflictos, el perdón como liberación y liderar con el ejemplo son como piedras angulares, desbloqueando puertas hacia la libertad personal y guiando los esfuerzos colectivos hacia la resolución. ¿Listos para más perspicacias estoicas? Sigamos en este viaje juntos. Punto 13. Invitar al diálogo asterisco. Imagina la resolución de conflictos como una danza, siendo el diálogo la música que guía los pasos. El punto 13 pone un foco en el enfoque estoico de invitar al diálogo, un estímulo para la comunicación abierta como camino para resolver conflictos pacíficamente. En la filosofía estoica, el diálogo no es solo una conversación, es un puente que conecta a individuos y grupos. Invitar al diálogo es como extender una rama de olivo, un gesto estoico que dice, hablemos de esto.
Es una decisión consciente de reemplazar el silencio con palabras, entendiendo que las palabras tienen el poder de sanar, aclarar y construir puentes. Cuando surgen conflictos, el estoicismo sugiere que, en lugar de dejar que las tensiones fermenten en el silencio, abramos los canales de comunicación. Se trata de crear un espacio seguro donde se puedan expresar, escuchar y entender perspectivas diferentes. Invitar al diálogo no significa un acuerdo inmediato, en cambio, prepara el terreno para una exploración colaborativa de soluciones. En el manual estoico, el diálogo es un jugador clave en la sinfonía de la resolución de conflictos. No se trata de hablar sin parar, sino de escuchar genuinamente, expresar pensamientos y encontrar terreno común. Este enfoque estoico del diálogo transforma los conflictos de monólogos de frustración en diálogos de comprensión. Invitar al diálogo se convierte en una movida estratégica, una decisión estoica de enfrentar los conflictos de frente en lugar de evitarlos. Es como encender la luz en una habitación oscura, revelando los contornos de los problemas en cuestión. Al participar en la comunicación abierta, contribuimos a un ambiente donde los conflictos no son temidos, sino vistos como oportunidades de crecimiento y entendimiento. Así que, en el viaje estoico de resolución de conflictos, invitar al diálogo se erige como el acto final, el crescendo que armoniza todos los principios estoicos. ¿Listos para hacer del diálogo la piedra angular de una resolución pacífica de conflictos? Sigamos con esta exploración estoica juntos. En este recorrido por las 13 maneras estoicas de destruir a tu enemigo sin combatirlos, hemos explorado una hoja de ruta para navegar conflictos con sabiduría y resistencia. Desde cultivar la resistencia emocional hasta invitar al diálogo, cada principio estoico es una pieza del rompecabezas que contribuye a un enfoque armonioso para la resolución de conflictos. Imagina estos principios como herramientas en tu caja de herramientas, esperando ser utilizadas cuando surjan conflictos. Cultiva la resistencia emocional, ve las cosas objetivamente, elige palabras sabiamente y convierte obstáculos en oportunidades. Practica la empatía, abraza la impermanencia, enfócate en lo que puedes controlar y emplea el poder del silencio. Busca terreno común, ejercita la paciencia, perdona para la liberación personal, lidera con el ejemplo e invita al diálogo. **Ánimo para aplicar principios estoicos **. Ahora, el verdadero poder radica en aplicar estos principios en tu propia vida. Al enfrentarte a conflictos, considera estas maneras estoicas como tu guía para una resolución constructiva. La filosofía estoica no es solo un conjunto de ideas abstractas, es un conjunto práctico de herramientas para navegar las complejidades de las interacciones humanas. Imagina un mundo donde los conflictos no se ven como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento, entendimiento y colaboración. Al aplicar estos principios estoicos, no solo estás resolviendo conflictos, los estás transformando en escalones hacia el mejoramiento personal y colectivo. Ahora, queremos escuchar de ti. ¿Cómo abordas la resolución de conflictos en tu vida? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si encontraste valiosos estos conocimientos estoicos, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y darnos un pulgar arriba. Tu participación no solo nos apoya, sino que también crea una comunidad donde podemos aprender unos de otros. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por las 13 maneras estoicas. Recuerda, en el ámbito de los conflictos, tienes el poder de ser un maestro estoico, dirigiendo la sinfonía de la resolución. Hasta la próxima vez, mantente estoico, mantente resistente y sigue buscando el camino de la resolución constructiva de conflictos.